padres querían que recortara mi boda, para pagar la luna de miel de mi hermana. Y descubrí la verdad demasiado tarde. Mi prometido, de 32 años, y yo, de 27 años, habíamos estado presupuestando todo con cuidado, asegurándonos de ser prácticos mientras aún teníamos la boda que queríamos. Nada excesivo, pero sí una celebración que se sintiera correcta para nosotros. Al principio, mis padres parecían apoyar, hasta que dejaron de hacerlo. Empezó con pequeños comentarios aquí y allá. Mi mamá mencionaba cómo tantas parejas malgastan dinero en bodas cuando podrían usarlo para cosas más importantes como ahorros o el pago inicial de una casa. Mi papá añadía comentarios sobre lo mal que estaba la economía y cómo la gente inteligente sabía cuándo ajustar sus expectativas. Al principio asumí que solo estaban siendo anticuados. Mi prometido y yo no estábamos siendo imprudentes con nuestro presupuesto y además mi hermana acababa de tener su boda hacía menos de 2 meses. Un enorme evento de $150,000 que mis padres habían pagado para ella sin pensarlo 2 veces. Nadie le dijo entonces que ajustara sus expectativas. Aún así intenté escucharlos. Tal vez estaban preocupados por mi futuro, tal vez después de gastar tanto en la boda de mi hermana simplemente no tenían tanto para contribuir a la mía. Si ese hubiera sido el caso, lo habría entendido, así que les pregunté directamente. Evadieron la pregunta, diciéndome en cambio cuán orgullosos estaban de que yo estuviera considerando su consejo. Hablaron de lo maduro que era hacer sacrificios financieros, de cómo demostraba sabiduría. Mi mamá incluso dijo que eso era lo que me diferenciaba de mi hermana, que yo era práctica mientras mi hermana siempre había sido más emocional. Esa debería haber sido mi primera señal, pero el verdadero momento de claridad llegó cuando accidentalmente descubrí la verdad. Había pasado por su casa una tarde esperando solo una visita rápida. La puerta estaba abierta, así que entré. Mi mamá estaba en la cocina haciendo té y mi papá estaba en el sofá viendo la televisión. Era un ambiente suficientemente cómodo, pero entonces llamó mi hermana, y la conversación que siguió me hizo revolver el estómago. Estaba en altavoz, su voz resonando por la habitación. Sonaba emocionada, diciendo que había estado muy estresada por su luna de miel, pero que ahora todo iba a estar bien porque mamá y papá prometieron ayudar a cubrirla. Siguió y siguió sobre cómo ella y su esposo habían estado preocupados por poder pagar el resort de lujo que ella quería, pero gracias a Dios nuestros padres entendían lo importante que era para ella tener una luna de miel adecuada después de una boda tan grande. Yo me quedé congelada escuchando. Mis padres la tranquilizaron diciéndole que no iban a dejar que se preocupara por el dinero, que después de todo tenía tanto en su plato, que ayudarla era su prioridad en ese momento y que por eso estaban siendo especialmente cuidadosos con los gastos innecesarios en otros lugares. Y fue entonces cuando lo entendí, los gastos innecesarios eran mi boda. De eso se trataba todo su discurso sobre reducir y ser práctica. No se trataba de mí ni de mi futuro ni de sabiduría financiera, se trataba de que querían desviar dinero de mi boda hacia la luna de miel de ella. Mi hermana, que ya había tenido su boda soñada de $150,000, ahora también tenía derecho a recibir ayuda financiera nuevamente, y yo se suponía que debía ajustar mis expectativas por su bien. Tuve que contenerme físicamente para no reaccionar en ese mismo instante. Esperé hasta que mi mamá colgó el teléfono, controlé mi expresión fingiendo no haber escuchado nada, me quedé lo suficiente para terminar mi té, hice conversación educada y luego me despedí y me fui. En cuanto subí a mi auto, apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La pura audacia. Habían intentado hacerme sentir culpable para que hiciera mi boda más pequeña, más simple y más barata, mientras planeaban entregar ese mismo dinero a mi hermana para que pudiera irse a una lujosa suite de luna de miel. Me sentí estúpida por haber pensado alguna vez que tenían mis mejores intereses en mente, pero no iba a discutir con ellos, no iba a llorar ni a suplicar justicia. Si querían que redujera costos, bien, lo haría, pero no de la manera que esperaban. Actualización 1. Mi boda nunca había sido su prioridad. Por la mañana, mi enojo se había asentado en algo más afilado, más claro. Si mis padres querían que redujera mi boda para ayudar con otras prioridades, entonces lo haría, pero no sería mi boda la que sufriría. Lo primero que hice fue llamar a mi prometido y contarle todo. Él no se sorprendió. Siempre había visto el favoritismo, la manera en que mis padres se doblaban hacia atrás por mi hermana mientras me trataban como una idea secundaria. Me lo había señalado más veces de las que podía contar y yo siempre los había defendido, siempre les había dado el beneficio de la duda. Esta vez no. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que tenía un plan y así fue como terminamos reuniéndonos con nuestra organizadora de bodas esa tarde. Nuestra planificadora era increíble, organizada, eficiente y completamente dispuesta a hacer cambios. Le dije que, ya que mis padres estaban tan preocupados por los gastos, yo honraría sus deseos recortando costos primero. Reduje la lista de invitados. Cualquiera que mis padres hubieran insistido en invitar, fuera.
Nada de parientes lejanos que apenas conocía, ni viejos amigos de la familia que no había visto desde la infancia, ni conocidos de negocios que ellos querían impresionar. Solo eso redujo una gran parte del presupuesto. Luego revisé la lista de cosas que mis padres habían elegido personalmente. El lugar que ellos adoraban, cancelado. Teníamos un hermoso lugar de respaldo que originalmente queríamos, pero mi mamá me había convencido de reservar el que ella prefería. Ahora volvíamos a nuestra primera opción, acogedora, íntima y a la mitad del precio. La costosa empresa de catering que mi papá había insistido en usar porque tenía conexiones allí, fuera, la reemplacé por otro proveedor que ofrecía comida increíble por una fracción del costo. La banda en vivo que mi mamá me había rogado tener porque pensaba que sería más elegante que un DJ, cancelada, sería DJ y punto. Y por supuesto, la barra libre completa por la que mis padres habían sido tan insistentes, porque, ¿qué es una boda sin licor de primera categoría? No, ahora tendríamos cerveza, vino y un cóctel exclusivo, sin necesidad de exagerar. Cada decisión que tomé era práctica, razonable y completamente justificada, y aún así sabía que mis padres la iban a odiar. Querían que yo sacrificara, bien, pero estaban a punto de aprender que si se iban a hacer sacrificios, no serían ellos quienes decidirían quién tenía que hacerlos. La mejor parte, como tan amablemente me habían dicho que debía ser responsable con mis gastos, me aseguré de no pedirles ni un solo centavo en adelante. Les envié un correo más tarde con todas las actualizaciones, sin largas explicaciones ni discusiones, solo un mensaje educado agradeciéndoles por su consejo financiero y dejándoles saber que había tomado su sabiduría en serio y había hecho los ajustes necesarios. Incluí la nueva lista de invitados, el nuevo lugar, el catering y los detalles del entretenimiento, junto con el nuevo presupuesto significativamente más bajo que mi prometido y yo pagaríamos, porque seamos honestos, no es como si ellos hubieran contribuido financieramente en nada. Opiniones, sí, muchas, pero dinero, ni un centavo. Les había pedido ayuda un par de veces, no porque me sintiera con derecho, sino porque ellos eran quienes insistían en una boda más lujosa de lo que mi prometido y yo habíamos planeado originalmente. Si querían el lugar elaborado, el catering de alta gama, la barra premium, los detalles costosos, entonces tenía sentido que ayudaran a pagarlos, ¿no? Aparentemente no. Cada vez que mencionaba las finanzas, la respuesta era la misma. Mi mamá suspiraba y me recordaba que una boda no debía tratarse de gastar tanto dinero. Mi papá se lanzaba a hablar de cómo las parejas jóvenes hoy en día no sabían ser financieramente responsables y ambos regresaban a la misma conclusión, que yo debía reducir. Pero aquí estaba el detalle, ellos no reducirían las partes que habían elegido. Yo debía recortar mi lista de invitados, pero la de ellos debía quedarse. Yo debía elegir un vestido más barato, pero mi mamá aún quería su vestido hecho a medida para lucir como la madre de la novia. Yo debía eliminar el DJ para ahorrar dinero, pero mi papá necesitaba la barra abierta completa para sus amigos. Que alguien me lo explicara. Habían sido tan engreídos, tan condescendientes, actuando como si yo fuera una niña ingenua que no entendía la responsabilidad financiera, pero cuando realmente hice lo que me pidieron, cuando seguí su consejo y reduje costos, de repente yo estaba arruinando todo. Era casi risible. Así que ahora yo tomaba el control total, mi prometido y yo pagaríamos todo, pero solo las cosas que queríamos. Si mis padres querían financiar su propio pequeño espectáculo, podían organizar su propia fiesta, pero mi boda sería exactamente lo que queríamos y nada más. Y ahora que las decisiones habían sido tomadas, me senté a esperar la explosión. El desastre sería glorioso. Actualización 2, no tuve que esperar mucho. Empezó con mi mamá, me llamó ni siquiera una hora después de que envié el mensaje, con esa voz tensa, ese tono forzado que usaba cuando apenas contenía su irritación pero aún intentaba sonar razonable. Dijo que estaba sorprendida por mi decisión, que no esperaba que llevara las cosas tan lejos. Preguntó por qué había eliminado tantas cosas importantes, no dijo sus cosas, pero eso era exactamente lo que quería decir. Le recordé que simplemente había seguido su consejo, reducir, mantener las cosas dentro de un presupuesto razonable, hacer la boda más simple, menos extravagante, más financieramente responsable, tal como ella y mi papá habían estado predicando todo este tiempo. Intentó reformularlo diciendo que nunca quiso que yo llegara tan lejos, que debería haber hablado con ellos primero. Le dije que había hablado con ellos repetidamente y cada vez me dijeron que recortara, así que lo hice. Podía oír la irritación aumentando en su voz cuando dijo que ahora parecía tan pequeña, que si no quería una boda hermosa, que si no quería celebrar adecuadamente. Le pregunté por qué estaba más molesta ella por la reducción que yo, después de todo yo era la novia, ¿no? Si yo estaba feliz con ello, ¿por qué no lo estaba ella? Silencio. Y entonces finalmente lo dijo, es que no es lo que imaginé para ti.
Ah, ahí estaba. No se trataba de mí en absoluto, nunca lo había sido. Le pregunté de quién era realmente la visión de la que estábamos hablando, porque si tenía todas esas grandes ideas para una boda de ensueño, debería haberse hecho su propia segunda boda en lugar de intentar vivir vicariamente a través de la mía. Fue entonces cuando perdió el control, dijo que yo estaba siendo mezquina, desagradecida, que ella solo había querido lo mejor para mí. Le dije que estaba de acuerdo con sus consejos y había hecho exactamente lo que ella y papá querían. Reduje, ahorré dinero, me aseguré de no ser financieramente irresponsable. Y entonces la rematé con el golpe final. Es curioso cómo tú y papá solo se preocuparon por ahorrar dinero cuando se trataba de mi boda, pero cuando se trató de la boda de su hija adorada, el dinero no fue ningún problema. Eso fue todo. Ella empezó a despotricar sobre cómo yo estaba tergiversando las cosas. Como la boda de mi hermana era diferente, como ellos habían estado en una mejor situación financiera entonces, como también habían sacrificado mucho para su boda. Le recordé que la boda de mi hermana había sido hace apenas un par de meses, así que ¿por qué actuaban como si hubieran pasado años? Si realmente habían estado en una situación financiera distinta en aquel momento, entonces ¿por qué tenían todavía tanto dinero para gastar ahora en su lujosa luna de miel, en todos sus otros gastos? Pero de repente, cuando se trataba de mi boda, tenían que ser frugales. No hubo respuesta. En cambio, dijo que yo estaba haciendo que todo se tratara del dinero cuando la familia debía venir primero. Ah, otra vez lo mismo. Le dije que la familia viene primero, pero solo cuando les conviene a ellos. Le dije que no tenía nada más que decir y terminé la llamada. Eso debería haber sido el final, pero entonces llamó mi hermana. Dudé en contestar, pero ya sabía que si no respondía, ella seguiría llamando hasta que lo hiciera, así que tomé una profunda bocanada de aire y contesté. Empezó dulce, me felicitó por tomar la decisión inteligente, dijo que siempre había pensado que mis planes originales de boda eran un poco exagerados, que le alegraba que finalmente hubiera entrado en razón. Yo sabía lo que estaba haciendo, intentando que yo estuviera de acuerdo con ella para luego poder convertirlo en un bes. Hasta ella admite que estaba siendo irracional antes, así que me mantuve neutral. Solo un simple ajá y un educado gracias por llamar. Fue entonces cuando empezó a pinchar. Dijo que era tan bueno que yo estuviera siendo más consciente de los gastos porque eso significaba que mamá y papá finalmente podían tener un poco de respiro financiero, que era un alivio para ellos saber que no tenían que preocuparse por los costos de mi boda además de otras prioridades. Le pregunté si esas otras prioridades incluían su luna de miel. Silencio absoluto, luego un muy defensivo que se supone que significa eso. Le dije que había escuchado la conversación, que sabía que nuestros padres estaban perfectamente felices financiando su lujosa luna de miel sin escatimar gastos mientras me decían a mí que recortara costos en mi propia boda. Inmediatamente pasó a modo de control de daños, dijo que yo había malinterpretado, que no era así, que nuestros padres solo intentaban ayudarme a tomar decisiones inteligentes. Le dije que no necesitaba defenderlos, los hechos hablaban por sí solos. Fue entonces cuando cambió el interruptor. Pasó de dulce y razonable a furiosa y acusadora en un segundo. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba intentando castigar a mamá y papá por no consentirme de la misma forma que la habían consentido a ella, que yo estaba haciendo un berrinche porque no era la favorita. Eso sí que era irónico viniendo de ella. Le dije que no estaba castigando a nadie, que solo estaba siguiendo los propios consejos de nuestros padres, reducir, recortar gastos innecesarios, ser financieramente responsable. Y que si eso significaba eliminar cosas que ellos querían pero se negaban a pagar, eso era problema de ellos. Ella estaba furiosa, dijo que yo estaba siendo rencorosa, mezquina, vengativa. Le dije que sonaba asustada. Eso la hizo callar. Le dije que era curioso como de repente le importaban tanto mis planes de boda ahora que no eran extravagantes, casi como si le preocupara cómo eso iba a reflejar en ella y en la imagen que ella y mis padres habían construido. Y luego le dije que no se preocupara, que después de todo estaba de acuerdo con mamá y papá. Yo necesitaba ser más cuidadosa con el dinero, necesitaba reducir, necesitaba ser práctica, y que estaba tan agradecida con ellos por ayudarme a ver eso antes de cometer un enorme error financiero. Luego colgué. Me quedé mirando mi teléfono por un largo momento, esperando que volviera a sonar. No lo hizo. Estaban sin palabras. Ajá. Y ese fue el mejor regalo de boda que podrían haberme dado. Actualización 3. Estuvo todo tranquilo por alrededor de un día, demasiado tranquilo. Conocía lo suficiente a mi familia como para saber que el silencio no significaba rendición, significaba reorganizarse. Probablemente estaban sentados tratando de descubrir cómo darle la vuelta a esto a su favor. Y justo a tiempo, mi papá llamó. A diferencia de mi mamá y mi hermana,
Él no era del tipo que gritaba o manipulaba con culpa directamente. No, su enfoque siempre era la racionalidad. Le gustaba actuar como el tranquilo, el razonable, el solucionador de problemas, el adulto en la habitación. Así que contesté, preparándome para cualquier ángulo que estuviera por tomar. Empezó medido, diciendo que quería tener una conversación civil sobre todo. Dijo que mi madre había estado muy molesta por mi reacción y que se sentían tomados por sorpresa. ¿Tomados por sorpresa? Le recordé que yo había hecho exactamente lo que ellos querían. Reduje la boda, la hice asequible, la convertí en algo que mi prometido y yo podíamos manejar sin ponernos bajo ninguna presión financiera. ¿No era eso lo que habían estado predicando todo este tiempo? Él suspiró como si yo fuera la difícil. Dijo que por supuesto querían que yo fuera responsable, pero que eso no significaba que quisieran que armara algo barato y vergonzoso. Le pregunté por qué mi boda era ahora de repente una vergüenza cuando habían sido tan insistentes en no gastar demasiado. Ignoró eso y en cambio dijo que yo estaba malinterpretando su orientación, que nunca quisieron que recortara todo. Le pregunté qué exactamente pensaban que había recortado que fuera tan inaceptable, el lugar, que seguía siendo hermoso, más pequeño, sí, pero elegante, la lista de invitados, donde habíamos eliminado a sus amigos lejanos de su círculo social, pero si ellos no pagaban, ¿por qué debía yo sentirme obligada a mantener a sus invitados? El catering, donde aún tendríamos comida increíble, solo que no la cara y pretenciosa que mi mamá había insistido en tener. El entretenimiento. No necesitábamos una banda en vivo, especialmente cuando mi prometido y yo preferíamos un DJ de todas formas. Le pregunté cuál de esas cosas era el verdadero problema. Hubo una larga pausa y finalmente dijo que no se trataba de ninguna cosa en particular, que era solo el principio del asunto. ¿El principio? Ah, ya había escuchado eso antes. Era la excusa vaga que usaban siempre que no tenían un argumento real pero querían hacerme sentir que yo era la que estaba equivocada. Le dije que ya entendía. No era que yo hubiera reducido las cosas, era que había eliminado su control de la ecuación. Ese era el verdadero problema. Nunca les había importado ahorrar dinero cuando se trataba de sus decisiones, su lista de invitados, su visión para mi boda, que, por cierto, recuerdo que ni siquiera estaban pagando. El único momento en que el dinero se convirtió en un problema fue cuando tuve la audacia de decir no a las cosas que ellos querían. Mi papá soltó un suspiro frustrado y dijo que yo estaba cometiendo un error del que me arrepentiría, que estaba excluyendo a mi familia de algo tan importante. Le dije que mi familia seguía invitada, que eran bienvenidos a venir y celebrar con nosotros, solo que no podían dictar nuestra boda. Se quedó callado otra vez, luego preguntó si realmente iba a seguir adelante con esto. Le dije que sí, y hasta allí llegó. Oh, eso pensé. Luego vinieron los parientes. Empezó con mi tía. Llamó actuando preocupada, diciendo que solo quería ver cómo estaba porque había escuchado de mi madre que yo estaba pasando por algo. Le pregunté qué exactamente había escuchado. Se puso vaga, dijo que sabía que había algo de tensión entre mis padres y yo, que le daba mucha tristeza escuchar que yo los estaba alejando por un drama tonto de boda. Me reí, porque por supuesto mi mamá lo había presentado así. Le dije a mi tía que yo no estaba alejando a nadie, que simplemente estaba organizando mi boda de una manera que tenía sentido para mí. Ella intentó la frase de que la familia debía venir primero. Le dije que estaba de acuerdo, por eso estaba poniendo mi futuro matrimonio primero. Intentó la de que mis padres solo querían lo mejor para mí. Le dije que eso era genial, pero su definición de lo mejor para mí implicaba que yo me quedara en bancarrota para acomodarlos a ellos. Intentó el te arrepentirás algún día. Le dije que el único arrepentimiento que tendría sería no haberme defendido antes. Y así, ella retrocedió. Luego vino mi prima. Ella no fue tan sutil. Me envió un largo mensaje diciendo que yo estaba siendo egoísta, que estaba arruinando relaciones familiares por algo tan estúpido como una boda. Le dije que si una boda era suficiente para arruinar nuestras relaciones, entonces esas relaciones no eran tan fuertes para empezar. No le gustó eso. Vi los puntos suspensivos aparecer mientras escribía furiosamente su respuesta, pero antes de que pudiera enviarla, la bloqueé. Era la prima favorita de mi hermana, después de todo, iba a ponerse de su lado. En ese punto, ya había terminado de entretener tonterías. Y luego finalmente mi hermana llamó otra vez, pero esta vez no sonaba enojada, sonaba presumida. Dijo que le alegraba que finalmente hubiera entrado en razón y reducido las cosas. Le pregunté qué quería decir. Ella dijo que había hablado con mamá y papá y que habían llegado a una solución que funcionaría para todos. Ya sabía que no me iba a gustar. Dijo que, como mi nueva boda era tan pequeña, mis padres pensaron que no tenía sentido desperdiciar dinero en un gran evento familiar, que sería mejor convertirlo en una reunión íntima y que, debido a eso,
Sugerían simplemente combinarla con un viaje familiar. De esa manera, podían celebrar con nosotros de una forma más significativa. Miré mi teléfono. Querían convertir mi boda en unas vacaciones familiares. Le pregunté si hablaba en serio. Ella se rió y dijo que por supuesto, que tenía mucho más sentido. En lugar de una boda pequeña y rara, podíamos tener una linda celebración durante un viaje. Le pregunté si ese viaje era el mismo que ella y su esposo estaban planeando para su lujosa luna de miel. Vaciló medio segundo antes de decir bueno, sí, pero sería una gran experiencia para unir a la familia. Yo me reí, y finalmente le pregunté si realmente pensaba que yo era lo suficientemente tonta como para caer en eso, porque en serio, primero querían que yo redujera mi boda para poder pagar su luna de miel, y ahora querían que yo combinara mi boda con su luna de miel para no tener que pagarla tampoco. Le dije que ella y nuestros padres realmente se habían superado esta vez, que era lo más descarado y ridículo que habían hecho. Ella se alteró y trató de darle la vuelta, diciendo que yo estaba exagerando. Le dije que disfrutara su luna de miel porque mi boda ya no era asunto de ellos y que eso era yo oficialmente desinvitándolos. Y colgué. Actualización 4. Sabía que mis padres se enterarían eventualmente. No tenía ninguna duda de que mi hermana correría directo a ellos llorando sobre lo horrible que le había hablado yo y cómo había desinvitado a mis propios padres de mi boda. Pero no esperaba que la llamada llegara tan pronto. Apenas una hora después de colgarle a mi hermana, mi mamá estaba bombardeando mi teléfono. Cuando no contesté, mi papá empezó a llamar. Cuando ignoré eso también, pasaron a mensajes. No preguntaron por qué estaban desinvitados. No, fueron directo al cómo pudiste hacernos esto, somos tus padres, te dimos todo, este comportamiento es repugnante, estás tirando a la basura tu familia por nada. Típico. Los dejé desahogarse un rato, dejando que los mensajes se acumularan. Luego, cuando estuve completamente lista, levanté el teléfono y los llamé. Me aseguré de que mi voz fuera helada pero llena de furia, haciéndola sonar como si hubieran cruzado la línea sin retorno. Les exigí saber si de verdad pensaban que yo combinaría mi boda con la luna de miel de mi hermana y su idiota esposo. Tuvieron la audacia de sonar ofendidos. Mi mamá tartamudeó, intentando convertirlo en un simple malentendido. Dijo que solo estaban pensando en lo que era mejor para la familia. Me reí, y luego dije en voz alta, por si mi hermana estaba escuchando desde el fondo, que nunca había oído algo más patético en mi vida. ¿De verdad pensaban que yo era tan estúpida que no notaría lo que estaban intentando hacer? ¿Que no era clarísimo que estaban intentando hacerme pagar la luna de miel de mi hermana y de su inútil esposo bajo la excusa de un viaje familiar? Mi papá, claramente irritado, intentó tomar de nuevo el enfoque razonable. Dijo que yo estaba exagerando las cosas. Ah, dije, ¿así que estoy exagerando? Entonces quizá debería preguntarme por qué su hija y su yerno pensaron que era apropiado invadir mi boda con su luna de miel y hacer que yo la pagara. Silencio. Luego mi mamá se puso a la defensiva. Dijo que eso no era lo que estaba pasando y que yo estaba haciendo que las cosas sonaran peor de lo que eran. Me burlé. Les pregunté qué exactamente estaba malinterpretando, el hecho de que me convencieron de reducir mi boda, el hecho de que inmediatamente después de eso planearon una enorme luna de miel para mi hermana y su esposo, o el hecho de que sugirieron combinar ambas bajo el nombre de un viaje familiar, sabiendo perfectamente que eso significaba que yo pagaría la cuenta. Más silencio. Y luego, como aún no había terminado, les pregunté exactamente qué tipo de hija pensaban que era yo. ¿De verdad creían que permitiría que mi idiota hermana y su tonto esposo secuestraran mi boda para su luna de miel y además hacerme pagarla? Escuché a mi mamá exhalar bruscamente, como si estuviera a punto de llorar, y supe entonces que los tenía exactamente donde los quería. Porque aún no había terminado. A continuación llamé a mi querido cuñado y lo destrocé en cuanto contestó, ni siquiera le dejé decir una palabra. Le pregunté si había perdido la maldita cabeza, si en serio pensaba que iba a conseguir una luna de miel gratis pegando mi boda a la suya, si realmente creía que yo, de todas las personas, iba a financiar sus pequeñas vacaciones bajo el nombre de un viaje familiar. Intentó balbucear alguna excusa, pero lo interrumpí. Le dije directamente que siempre supe que era un débil, pero no pensé que fuera lo suficientemente patético como para dejar que mis padres planearan su luna de miel por él. Y luego, porque quería que realmente le doliera, le pregunté si estaba tan arruinado que ni siquiera podía permitirse llevar a su esposa a un viaje decente sin intentar vivir a costa de la boda de su cuñada. Eso lo silenció, pero yo aún no había terminado. Porque después llamé a su madre. Solo había hablado con la mujer unas pocas veces, pero sabía exactamente qué tipo de persona era, la respetable y tradicional, la clase de persona que se preocupa demasiado por las apariencias.
Y le hice saber exactamente lo que su hijo había intentado hacer. Le pregunté si estaba al tanto de que su querido y maravilloso hijo y su perfecta esposa habían estado planeando combinar su luna de miel con mi boda para conseguir unas vacaciones gratis. Le pregunté cómo se sentía al saber que su hijo era tan descarado que esperaba que su cuñada pagara su escapada romántica. Me aseguré de exagerarlo bien, actuando absolutamente sorprendida y disgustada de que un hombre criado por ella se rebajara tanto. Y tal como esperaba, se quedó sin palabras, absolutamente mortificada. Repetía una y otra vez: eso no puede ser, eso no tiene sentido, necesito hablar con él sobre esto. Oh, le dije, por favor, hágalo. Y para asegurarme de que doliera más, hice un comentario casual sobre lo decepcionada que estaba de que su hijo, quien supuestamente había sido criado mejor que eso, hubiera intentado aprovecharse de la familia de esa manera. Ella estaba horrorizada. Y entonces, bueno, ahí empezaron los fuegos artificiales. Porque llamó inmediatamente a mi madre. No estuve presente para esa conversación, pero no necesitaba estarlo. Solo sabía que una hora después recibí un mensaje frenético de mi papá diciendo que yo había ido demasiado lejos. Y mi mamá, ella estaba furiosa. Me envió un largo y furioso mensaje diciendo que yo la había humillado frente a la familia política de mi hermana, que nunca había estado más avergonzada en su vida, que yo era vengativa, mezquina y completamente fuera de control. Yo solo sonreí mirando mi teléfono, porque eso era exactamente lo que quería. Quería que ella estuviera humillada, quería que sintiera esa punzada, porque después de todo lo que habían intentado, se merecían cada maldito segundo de ello. Y lo mejor de todo, todavía tenía un truco más bajo la manga. Porque no solo los había desinvitado, también había enviado un nuevo conjunto de invitaciones, y esas invitaciones dejaban muy claro quién no era bienvenido en mi boda. Y para cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde, y yo tendría la última risa mientras ellos sufrían la vergüenza.